En este momento estoy compartiendo pantalla. Seguramente pueden ver mi pantalla compartida. Sí, se ve. ¿Ya? Entonces, el primer capítulo que vamos a iniciar, ¿no? Según el contenido mínimo, es hidrostática. ¿Ya? Entonces, ya, capítulo 1, hidrostática. Pero previamente, nosotros tenemos que reconocer la razón de lo que vamos a estudiar. O sea, no puedo hablar en sí de hidrostática si no entiendo qué es un fluido. ¿Ya? Entonces, acá vamos a colocar 1.1 fluido. Así lo voy a colocar. ¿Ya? Ahora, acá lo que vamos a entender por fluido es lo siguiente. ¿Ya? Tenemos algo así, mira. Voy a decir esto, una esferita, por ejemplo. Voy a dibujar ahí una esferita. ¿Ya? Y esta esferita, de alguna manera, le aplico fuerzas, ¿ya? Externas. Y también va a haber fuerzas internas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a decir, esto es inicialmente, vamos a decir, como estado inicial, ¿ya? Como estado inicial tenemos esto. Cuando aplico fuerzas, ¿no? Le he aplicado fuerzas internas o externas. Ya, mira, puede ser acá una fuerza. Mira, una fuerza, le voy a dar el nombre de fuerza 1, una fuerza 2, ¿ya? Internamente una fuerza 3. Puede haber n fuerzas que se le aplican. Y llega a un estado final. Entonces, ¿qué tenemos que entender acá nosotros? Si aplicamos fuerzas internas o externas a un cuerpo, vamos a decir, y este cuerpo ya se deforma, entonces estamos hablando de un fluido. ¿Ya? Entonces, pueden tal vez en algún lugar anotar lo que les dije, ¿no? Si a un cuerpo se aplica fuerzas, externas o internas, voy a decir, ¿eh? Estoy escribiendo acá mal. Sí. Externas o internas, ¿ya? Si a un cuerpo se aplica fuerzas externas o internas y este cuerpo se deforma, entonces se denomina fluido. ¿Ya? Esto es muy importante que ustedes recuerden. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a decir? Son fluidos, voy a decir, ¿ya? ¿Cuáles son los fluidos? Pensemos en el aire, el vapor.
El aire está en los gases, ¿no? Gases, vapor, ¿ya? A ver, gases, vapor, mm, líquidos, ¿no? Líquidos. A ver, les hago una consulta. Pensemos en esto. Una roca, a ver, vamos a decir que esta es la roca. Ahí, una roca. Piedra, de eso estoy hablando, ¿eh? ¿Será un fluido? Sí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es un fluido la roca? Si solamente ¿Está? se, si solamente se toma en cuenta una roca, ahí creo que no se considera fluido. Pero si es un Ya, conjunto de rocas, en base al conjunto creo que puede tornar, ¿no? Un cuerpo fluido. ya. ¿Esa definición es correcta? ¿No? Entonces, los agregados. Imaginen que a esta roca nosotros la pulverizamos, ¿no? Azúcar, arena, ¿no? Algunos agregados son fluidos porque tienen, están bajo este efecto, ¿no? Se aplica una fuerza interna o externa y del estado inicial cambia un estado final, ¿no? Entonces hay un cambio. Entonces, algunos sólidos, coma, voy a colocar acá entre paréntesis para que lo tengan en cuenta, algunos sólidos. ¿Ya? Entonces, la roca, arena, por ejemplo, ¿no? El polvo también son fluidos. Pero ya tenemos la definición de lo que es fluido. Ahora, lo importante que nosotros tenemos que comprender es que se deforma bajo fuerza externa o interna, bajo la aplicación de alguna de esas fuerzas. En ese sentido, usted tiene que comprender lo siguiente. Esto de acá, la deformación en los sólidos, lo estudia la elasticidad, ¿ya? Esa deformación en los sólidos. Nosotros en este capítulo vamos a estudiar prácticamente a los líquidos, ¿ya? El vapor y los gases no los vamos a estudiar en este líquido, perdón, en este capítulo. En la siguiente parte de la asignatura vamos a estudiar a los gases, ¿ya? Pero quiero que entendamos que vamos a estudiar a los líquidos actualmente. Ya. Entonces, ahora ya conocemos lo que es la definición de fluido, ¿ya? Hidrostática. Ahora sí puedo hablar de lo que es hidrostática, ¿no? Puedo hablar de lo que es hidrostática. Y como definición, así lo voy a escribir, parte de la física que estudia los fluidos en reposo. ¿Ya? Esa es la hidrostática.
¿Ya? Así, puntual y sencillo. Vamos a estudiar a los fluidos en reposo. ¿Ya? Simplemente eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, estos fluidos en reposo, ¿no?, tienen propiedades. ¿Y qué son esas propiedades? Es el siguiente subtítulo. Las propiedades de los fluidos. ¿Ya? Entonces, entre las propiedades de los fluidos vamos a tener la presión, densidad y peso específico. ¿Ya? Presión, densidad y peso específico. Entonces vamos a ir desarrollando una por una. 1.3.1. Presión. Ya. ¿Qué es presión? Presión en este capítulo es una magnitud escalar, ¿ya?, en la cual intervienen un área y una determinada fuerza. Entonces, en ese sentido, usted tiene que entender lo siguiente. Presión es lo siguiente. Mira, voy a tener una determinada área, ¿ya? Un área. Un área A. Y a esta determinada área se le aplica una fuerza, considerando que esa aplicación de la fuerza F tiene que ser perpendicular a esta área, ¿ya? O sea, ¿cómo tendría que ser esto? Mira, perpendicular, ¿ya? Entonces, esa es la definición, así de sencilla. Una determinada fuerza que está aplicada en una área. Pero en ocasiones no basta solo eso. Tendríamos que realizar una definición puntual, podríamos decirlo. En el sentido de que, mira, voy a escoger una pequeña franja acá del área, mira. ¿Ya? Ahí. Y acá también. ¿Lo notan? Ahí está. Miren, esta franja y esta otra de acá. ¿Y cuál es mi área de interés? Es esta de acá, mira. Es muy pequeña. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Ya hablamos de elementos diferenciales. O sea, ¿qué quiere decir eso? Acá va a estar aplicada una fuerza como elemento diferencial. Diferencial de fuerza. Y vamos a tener un elemento diferencial de área. Diferencial de área. ¿Ya? Es una porción muy, muy pequeña. Entonces, ¿cómo entienden ustedes el diferencial? Matemáticamente es un elemento infinitesimal, ¿no? Muy, muy pequeño, podemos decir nosotros en física. Entonces, la presión como tal, presión P, es igual a fuerza entre área, ¿no? A eso es igual. O podemos expresarlo también de esta manera, ¿no? La presión P es igual a, miren, el elemento diferencial de fuerza respecto al elemento diferencial de área. De estas dos maneras se entiende la presión, ¿ya? Entonces, una ecuación voy a escribir partiendo de esta. Mira,
fuerza es igual presión por diferencial de área. Mira, esta de acá. Acá voy a continuar, mira. Voy a decir, diferencial de fuerza es igual a presión por diferencial de área. Entonces, ¿qué ocurre acá? Ustedes saben que esto se puede integrar. ¿Recuerdan estos símbolos? ¿Ya? Estos son los símbolos de integración. Lo integramos desde un 0 hasta una fuerza, desde un 0 hasta un área. Tienen límites, ¿no? Pero quiero que entiendan esto. La definición que vamos a emplear de fuerza en hidrostática, acá, es esta. Es igual al integral de presión por diferencial de área. ¿Ya? Ahora, quiero que tomen muy en cuenta esta ecuación. ¿Por qué les digo? Esta ecuación la hemos ido analizando bajo esta definición de la presión. Presión es igual a una determinada fuerza aplicada en una determinada área, ¿no? Pero si tenemos una fuerza muy pequeña, es el diferencial de fuerza entre un diferencial de área. ¿Ya? Esta ecuación que estoy escribiendo acá, quiero que la comprendan como una ecuación muy importante. ¿Ya? Y les voy a decir luego cuando hablemos en termodinámica, vamos a emplear esta ecuación para definir algo. Miren, ¿de dónde sale? Ya la tenemos y la vamos a definir a futuro. Aquí la voy a colocar, ¿ya? Importante. ¿Hasta el momento hay alguna consulta? ¿Todavía me escuchan? Sí, se escucha normal. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son sus unidades? Esto es muy importante. Tenemos que hablar de las unidades, ¿no? Sirve a realizar el análisis dimensional, ¿no? La presión, fuerza, Newton sobre área, metro cuadrado. En el sistema MKS o sistema internacional, esto para nosotros es igual al Pascal, PA. ¿Ya? Esto quiere decir Pascal. En honor a Blaise Pascal, quien ejecutando un experimento así de sencillo, subiendo una colina, pudo determinar cómo va variando la presión atmosférica. ¿Ya? Esto es en el sistema internacional o MKS. ¿Qué significa MKS? Es metro, kilómetro, segundo, ¿no? ¿Kilómetro? Kilogramo. Ah, es. ¿Ya? MKS. Es parte del sistema internacional también, ¿no? Muy bien. Ahora, también la unidad de la presión, vamos a ver si recuerdan a este sistema, es un tanto obsoleto, ya dicen. ¿A qué sistema pertenece la DINA y el centímetro? Centímetro, gramo, segundo, ¿no? ¿Ya? En el sistema inglés, ¿cuáles son las dimensiones o las unidades de la presión? Libra, fuerza, esto es libra, fuerza, es como decir Newton, ¿no ve?
sobre pulgada cuadrada. Esto equivale a decir PSI. ¿Ya? Este es en el sistema inglés. ¿Ya? Otras unidades, gramo fuerza, bar, centímetros de mercurio, milímetros de agua. Atmósfera, ¿no? Presión, unidades. Atmósfera. ATM, ¿no? Bar, ¿no? Bar, el gramo fuerza. Hay otras unidades, ¿no? Pero les aseguro que las unidades que usualmente vamos a emplear son esta, ¿ya? Y esta de acá. Esas son las unidades del presente. ¿Ya? Ahora, seguimos hablando de la presión, ¿ya? De la presión en las propiedades de los fluidos, ¿ya? Ahora, esto lo voy a escribir acá como nota. ¿Ya? ¿Quién tienen ustedes con o por presión atmosférica? Esa es la consulta que les realizo. ¿Cómo era la pregunta, Lisan? ¿Quién tienen ustedes por presión atmosférica? ¿O qué idea tienen de lo que es la presión atmosférica? Sería la presión del aire, ¿no? En el cual nosotros o una persona está en un punto determinado. ¿Ya? Tiene que ver con el aire y es, complementando a lo que indicó su compañero, es una columna de aire que está por encima de algo. Por ejemplo, imaginemos que esto es una porción de un lago, podríamos decir, es agua, ¿ya? Voy a decir que es agua, H2O. Y por encima del agua tenemos aire, ¿no? Entonces, muchas cosas, voy a decir, siempre están sometidas a una presión atmosférica. Este es aire. ¿Ya? Entonces, se dice que hay una presión atmosférica. Este símbolo quiere decir está abierto a la atmósfera. ¿Ya? Abierto a la atmósfera. Y tenemos la presión atmosférica P sub 0. Presión atmosférica. Entonces, presión atmosférica es aquella presión del aire que está por encima de cualquier cuerpo, objeto, fluido, inclusive de nosotros. ¿No ve? Esa es la presión atmosférica. ¿Ya? Entonces decimos acá, P sub 0, presión atmosférica. ¿Ya? Ahora, esta presión atmosférica tiene valores, ¿ya? A ver qué pasa con esto.
Vaya. Esta presión atmosférica, les decía, tiene valores. ¿Qué valores tiene esta presión atmosférica? En condiciones normales, vamos a decir, ¿ya? En condiciones normales, ¿no? Al nivel del mar, más que todo, tiene los siguientes valores, ¿ya? Presión atmosférica es igual a, voy a colocarlo así, 101,3 kilopascales, ¿ya? 101,3 kilopascales, ¿ya? Otro valor, seguramente conocen este valor, ¿no? La presión atmosférica también tiene este valor. A ver, yo voy a colocar este valor y ustedes me dicen si es o no correcto. A ver. ¿Todavía pueden ver la pantalla compartida? Sí. ¿De dónde sale este valor? Ustedes recuerden algo de nombre barómetro, ¿no? Es un tubo ahí que tenía mercurio, le dieron la vuelta al tubo y lo colocaron acá en un recipiente, ¿no? Ahí. Vamos a decir que el de color blanco es el mercurio. ¿Ya? Entonces, acá nosotros tenemos la presión atmosférica. Y hasta acá se genera un vacío, ¿no? Y acá, ¿qué es lo que tenemos? Una altura, h. ¿Por qué acá tenemos, mira, una unidad de longitud y acá otra unidad? Esta unidad de longitud hace referencia a esta columna de mercurio. ¿Ya? Eso quiero que entiendan acá. O sea, pero son equivalentes, tienen que entenderlo. No es que, bueno, vamos a decir que dimensionalmente no son compatibles, ¿no es? Centímetros y pascales, ¿no? ¿No es? ¿Se dan cuenta? Longitud y fuerza sobre área. Pero tienen una equivalencia, ¿ya? Entonces, de esto trata este valor. ¿Ya? A ver, otro valor. La presión atmosférica también toma el valor de 14,7 PSI. ¿Ya? La presión atmosférica también toma este valor. A ver, 1033, 10.033, 10.330 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿Ya? Entonces, y la nota final, ¿no? Es esta. La presión atmosférica, ¿no? Es función, vamos a colocar acá, función, y acá función del lugar geográfico. ¿No?
Así lo voy a colocar. El lugar geográfico, no es lo mismo la presión acá en la ciudad del Alto, de La Paz, ¿no?, que la ciudad de Santa Cruz o Cochabamba. También va a influir el mismo clima, la humedad, ¿no?, que esté presente. O sea, hay varias cosas que influyen en la presión atmosférica. Por eso, mira, la presión atmosférica es igual a la función, o es función del lugar geográfico. ¿Ya? ¿Y qué tiene que ver el lugar geográfico? Su elevación con respecto al nivel del mar, ¿no?, qué tan seco sea, ¿no?, y detalles muy importantes ya para diseño de algún equipo, se podría decir. Pero nosotros, para resolver problemas acá, vamos a emplear estos valores. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Nadie? En mi caso, ninguno, dice. ¿Ya? ¿Cuál es la presión en la ciudad de La Paz? A ver. Presión atmosférica local voy a colocar, ¿ya? ¿Qué es igual a la presión atmosférica local? ¿Qué valor tiene? ¿Alguien recuerda? 495 milímetros de mercurio. Ya, 495 milímetros de mercurio. O sea, su equivalente es 49,5 centímetros de mercurio, ¿no? ¿Ya? Entonces, con eso concluimos esto de las propiedades de los fluidos. Presión, ¿ya? ¿Por qué estoy hablando de la presión atmosférica acá? Porque en muchas ocasiones un fluido que vamos a estudiar, miren, esta agua, va a estar sometido a la acción de una presión atmosférica. Por esa razón les hablo de la presión atmosférica. ¿Ya? Ahora, 1.3.2, densidad. 1.3.2, densidad. La idea de densidad que tenemos que tomar es la siguiente. Considerando una porción de un cuerpo fluido, inclusive de la roca que habíamos visto acá, ¿no? ¿Ya? Densidad. Considerando que este cuerpo, ¿no? Cualquier cuerpo, tiene una determinada masa y un determinado volumen. ¿Qué es lo que ocurre? La densidad no es nada más que el cociente entre la masa y el volumen. Así de sencillo. ¿Lo notan? Densidad, y lo vamos a simbolizar por la letra griega ρ, es igual a masa entre volumen. ¿Ya? Ahora, si en este cuerpo, miren, nuevamente tomamos 3 franjas, ¿se dan cuenta? Como en el anterior caso. Una por acá, otra por acá y otra por acá. Vamos a tener una porción del cuerpo. Acá la voy a dibujar así. Esta porción. ¿Ya? Esa pequeña porción es la que quiero estudiar. Entonces, como es un elemento infinitesimal, yo digo, no es toda la masa,
de este cuerpo, sino es un elemento diferencial de masa. No es todo el volumen del cuerpo. Por eso digo, es el diferencial de volumen. Entonces, si estamos empleando elementos diferenciales, la densidad es igual a la primera derivada de la masa respecto el volumen. ¿Ya? Ahora, también vamos a considerar algo. Miren, imaginemos que esta roca no es de un solo material. Podemos decir que puede tener incrustada alguna porción de tierra o metales o algo así. No es homogéneo. Cuando un cuerpo no es homogéneo, se emplea esta expresión. Pero si el cuerpo es homogéneo, la densidad se expresa de esta manera. ¿Ya? Ahora, yendo a un caso más, de análisis más detallado. Sigo hablando de densidad. Ya se dan cuenta acá, ¿no? Lo que les decía acá. Para un cuerpo no homogéneo. Estamos negando la homogeneidad. ¿Ya? Para un cuerpo no homogéneo. Pero también tiene su utilidad de emplear esto. No siempre es para un cuerpo no homogéneo. ¿Ya? Emplear esta expresión. Ahora, les decía, ¿qué tal si yo tengo acá un poco de agua en un recipiente? ¿Ya? A ver, esto vamos a decir que es el agua. Hasta ahí. ¿Ya? Y miren, esta densidad del agua está aquí. ¿Ya? Ahora, voy a evitar que dentro de este recipiente el agua se evapore. Si vamos a tener una determinada masa y un determinado volumen. Ya. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Voy a escoger un sistema de referencia. Mi sistema de referencia es el que nosotros conocemos, cartesiano XY. En ese sistema de referencia, ¿qué es lo que ocurre? Voy a mover esta porción de agua en el recipiente, ¿no? Evitando que pierda la masa y el volumen. ¿Ya? Y lo voy a mover, por decirles, hasta acá. Lo muevo acá. ¿Se dan cuenta? Y por alguna razón, el agua que tengo acá ya tiene alguna impureza. O sea, no ha perdido su masa ni volumen, pero por alguna razón tiene impurezas. ¿Y se dan cuenta? La densidad va a depender de la posición, inclusive del tiempo. ¿Ya? Miren, densidad va a ser una función de la posición. ¿Ya? Y del tiempo. ¿Ven? Esto, como les decía, en anterior caso, vamos a considerar presión atmosférica en función del lugar geográfico para algún diseño ya. Ya es una especialidad eso, ¿no? Acá, la densidad de alguna sustancia no va a ser la misma en un lugar, una determinada altura, temperatura, presión, ¿no? Que en otro lugar.
donde esa sustancia puede tener mayores impurezas o algo así. ¿Se dan cuenta? Entonces, la densidad realmente también va a depender de una posición y del tiempo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que entender nosotros por densidad. ¿Ya? Y partiendo de esta expresión, masa es igual a densidad por diferencial de B, o diferencial de masa es igual a densidad por diferencial de B. Estoy despejando de acá, ¿no? ¿Se dan cuenta? Digo, la densidad es constante para un elemento diferencial y digo, esa densidad constante es igual a masa, diferencial de masa, entre diferencial de volumen. Entonces lo que hago acá es, va a multiplicar, diferencial de masa es igual a densidad por diferencial de volumen. Ustedes saben lo que ocurre acá, ¿no? Cuando te separamos esto, por si acaso tiene el nombre de ecuación diferencial. Esto es una ecuación diferencial, ¿ya? Matemáticamente esto tiene el nombre de ecuación diferencial. ¿Y cómo se resuelven estas ecuaciones diferenciales? Hay muchas maneras de resolver las ecuaciones diferenciales. Y una es separando variables, miren. Variable, variable. Las separamos. Diferencial de masa, diferencial de volumen, para multiplicar. Se separan las variables. Y luego, ¿qué es el siguiente procedimiento? Integrar. Entonces, de esa manera se resuelve esta ecuación diferencial con separación de variables. Bien sencillo. Entonces, en algún sentido, vamos a escribir de esta manera la masa. La masa de un cuerpo es igual a la integral de la densidad por el diferencial de volumen. ¿Ya? Un fluido, cuerpo, gas, cualquier cosa que ustedes quieran analizar. Su densidad puede depender del volumen, ¿no? Entonces, por esa razón, esta ecuación también la vamos a denotar como importante. ¿Ya? Ahora, ya hemos hablado de densidad. Ahí está. ¿De qué estamos hablando? Propiedades de los fluidos. Tienen presión, tienen densidad, ¿no? Y esta otra propiedad, que para nosotros va a ser el peso específico. A ver, 1.3.3, si no me equivoco, a ver. Peso específico. ¿Ya? Esto es muy importante. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? A ver, tengo acá un comentario. Aquí lo segundo, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Todavía ven mi pantalla compartida? ¿Ya? Ahora, voy a continuar con esto. Ya, gracias por confirmar. Peso específico. Peso específico. Tiene que ver con la idea de peso, ¿se dan cuenta? Específico. Peso. De toda manera, propiedades de los fluidos. Habíamos dicho hace rato que son gases, vapor, líquidos, algunos agregados, ¿no? Estamos hablando de todos los fluidos. Un conjunto de rocas en movimiento es un fluido, ¿no? Entonces, para todos esos funciona esta definición que les estoy mostrando. ¿Ya? Funciona. El peso específico. Vamos con la idea de la roca, ¿no? Entonces, tiene masa, tiene volumen,
Y algo muy importante, si acá dibujamos uno de sus vectores, que es masa por gravedad, el peso, ¿no? Entonces partimos de ahí, peso, ¿no? Entonces decimos, sea, voy a decir, sea, ¿no? Peso es igual a masa por gravedad. ¿Ya? Sabemos que tiene un determinado volumen. Entonces la idea es peso específico. Cuando hablamos del específico, lo vamos a dividir entre el volumen. Entonces, peso entre volumen es igual masa por gravedad entre volumen. Miren, la matemática que estamos empleando, no estamos modificando esta expresión, ¿se dan cuenta? Esta es una ecuación equivalente. ¿Por qué digo que es una ecuación equivalente? Porque estamos multiplicando por 1 sobre b ambos miembros. ¿Ya? Ustedes ya conocen esta definición. Hace un momento la hemos visto, ¿no? Densidad. Densidad. Este pequeño cuerpo tiene una densidad por la gravedad. Entonces, este cociente que nosotros vemos acá es igual a la letra griega gamma, ¿ya? Que es peso específico, ¿ya? Peso específico es igual a la densidad por la aceleración de la gravedad. Así de sencillo, ¿no? ¿Ya? ¿Hay algo más? A ver. Peso específico de manera general. ¿Ya? Ahora. Ya está, peso específico. Un valor muy importante acá tengo que hablar, ¿no? Aquí he hablado de la densidad. Acá tengo un poco de espacio. Nota. No tengo que dejarlo, este valor. A ver. Densidad del agua. Aquí es igual. Es 1000, ¿no? Kilogramo masa sobre metro cúbico. Que es lo mismo que decir 1 gramo sobre centímetro cúbico. Un dato muy importante. Otro, densidad del mercurio. Este es Hg, por si acaso. Densidad del mercurio. Y la densidad del mercurio, miren, es 13 veces más que esta. O sea, es 13.600, vamos a decir, ¿ya? Kilogramo por metro cúbico. Igual 13,6. Daniela, ¿tienes activado tu audio? ¿Quieres hacer alguna consulta? 13,6 gramo sobre centímetro cúbico, ¿no? Esos datos para densidad, muy importante. ¿Ya? No hay problema, Daniela. Ya. Ahora, tenemos esto, peso específico. Hay un valor muy importante que ustedes tienen que recordar, ¿no? Son la densidad de estos dos fluidos, ¿ya? Recuérdenlos.
Y el peso específico del agua. Vamos a calcularlo. El peso específico del agua es densidad por gravedad. Ya. 1000, mira. Voy a colocar sus unidades. 1000 kilogramo metro cúbico por gravedad. 9,81, ¿no? Metro por segundo cuadrado. Ahora usted acá se da cuenta, ¿no? Kilogramo metros por segundo cuadrado es Newton. Entonces, el peso específico del agua, recuerden, este dato muy importante y lo vamos a usar todo este capítulo, inclusive el siguiente capítulo, es 9,81 por 1000 es 9,81, ¿no? 1000, prefijo del Sistema Internacional de Unidades. K es igual a 1000. Igual, lo mismo que decir 10 al cubo, ¿no? Kilo, unidades de Newton, ¿no? Por metro cúbico. Y usted ahí se da cuenta de la idea de peso específico. Peso específico, fuerza por unidad de volumen. Ahí está. ¿Ya? Y el mismo valor la misma multiplicación pueden usar para esto, ¿no? Para este de acá. Ya. Ahora, peso específico, densidad, ya les he hablado de eso. Y acá voy a terminar este subtítulo con esta idea. Una nota roja muy importante. Nota. Densidad relativa. La densidad relativa no es nada más el comparar la densidad de alguna sustancia con algún patrón. En este caso, el patrón va a ser el agua. O sea, densidad relativa, dr, es igual a densidad de la sustancia, X le voy a llamar, entre la densidad del agua. Mira, si multiplico esta expresión por gravedad y divido entre gravedad, ¿qué tengo? Peso específico, ¿se dan cuenta? Peso específico de la sustancia entre peso específico del agua. ¿Ya? Entonces, esta expresión es demasiado importante para no escribirla en su debido momento. La densidad relativa. ¿Ya? Densidad relativa, por su característica, es adimensional. ¿No? Es adimensional. Ya. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Analicen. ¿Ya? Entonces, si no hay consultas, vamos a calcular algo. ¿Ya? Un ejemplo. Hasta acá, las propiedades. Presión. En este ejemplo, ¿dónde estás? Ejemplo así, mira. Ejemplo. Vamos a decir lo siguiente. Tenemos un alfiler, una aguja, si no, mira. Un agujón,
Ahí está. Esta punta del agujón. Vamos a decir que el diámetro de esta punta, ¿ya? El diámetro de esa punta es de 0,1 milímetros. Algo así va a ser, ¿no? Algo así. ¿Ya? Ahora, acá vamos a decir que abajo que hay tela. Cualquier otra cosa, no sé, ¿qué podemos decir? A ver. Hay algo. ¿Ya? Vamos a aplicar una fuerza, mira, acá arriba. Una fuerza F igual, a ver, le voy a colocar 10 newton, ¿ya? Queremos calcular la presión que existe en este punto de contacto, ¿ya? Es una aguja, ¿no? Para la figura, punto. Determine la presión, ¿ya? En la superficie. Superficie A. Le vamos a dar un nombre, ¿ya? La superficie. Esta es la superficie A. Ya. Entonces, acá tenemos que hacer lo siguiente. Un problema sencillo. Hay una fuerza. Tercera ley de Newton. Acá la misma fuerza, ¿no? O sea, va a haber una fuerza a este lado, al otro lado. Y es perpendicular al área, ¿no? Entonces, vamos a decir, primero, solución. Por presión es igual a fuerza entre área. Conocemos la fuerza. El área también. Podemos conocer el área, ¿no? Es el área de una circunferencia, de un círculo. El área de un círculo, ¿a qué es igual? A ver, ayúdenme. Matemáticamente el área de una circunferencia, ¿qué es igual? Pi por radio al cuadrado. Pi por el radio al cuadrado. Pi por el radio al cuadrado. Pero nosotros como dato tenemos el diámetro, ¿no? Podemos usar de esta manera. Bien. Radio es diámetro dividido entre 2. Pi cuartos, diámetro al cuadrado. Cualquiera, ¿no? Cualquiera podemos usar. ¿Ya? Si utilizaríamos el radio, esto habría que dividir entre 2, nada más al final, ¿no? Pero voy a utilizar esta es la manera en la que tenemos que emplear, porque conocemos el diámetro, es una medida directa, por esa razón, pi cuartos, diámetro al cuadrado. ¿Ya? Entonces, acá lo que me queda es simplemente hacer algo de matemática, ¿no? 4 veces la presión, ¿no? Perdón, no es presión, estoy escribiendo acá mal. 4 veces la fuerza, mira, acá. Presión es igual fuerza entre área, 4 veces la fuerza entre área. Pi por el diámetro al cuadrado. Ya tenemos eso, la fuerza. ¿Cuál es la fuerza? 10 newton. Entonces vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar valores. Presión es igual a fuerza, pero por 4. 4 veces la fuerza. ¿La fuerza cuánto es? 10. Dividido entre pi por el diámetro al cuadrado. Es 0,1 al cuadrado. A ver, ahora ahí quiero que me colaboren con sus calculadoras. ¿Qué valor tiene la presión? 1273,24. 1273,24.
24 Sí, pascales. ¿Ya? Porque recuerden, ¿es correcto esto? A ver, alguien seguramente ya se dio cuenta del error que estoy cometiendo, ¿no? A ver. Más 2 puntos el que me diga qué error he cometido. dicen, creo que solo se dividió directamente los milímetros y tenía que convertirse esos milímetros en centímetros. Exacto, eso es correcto. Entonces, mira, acá, 1 milímetro, ¿cuántos metros tiene? 1 metro, ¿cuántos milímetros tiene, no? Entonces yo digo, acá está mi factor de conversión, con color amarillo, mira. Esto está en milímetros, ¿no? Entonces digo, 1 metro tiene 1000 milímetros. Y recién todo esto tengo que elevarlo al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Ahí está mi factor de conversión. Va a modificarse esto. Les aseguro que se va a modificar. Acá tengo un emulador de calculadora, el que les decía que vamos a ir empleando. ¿Ya? ¿Pueden ver mi emulador de calculadora? Sí. Ya. Entonces, acá está. Tiene varias maneras. A ver, ¿dónde está? Edit. Vamos a borrar todo. Ya, ahí está. Esta es la presión, ¿no? Entonces, hay una fracción. Escribo 4 por 10. ¿Dividido entre qué? Pi. ¿Dónde está pi? Por aquí tiene que estar pi. Es una constante que no puede faltar en ningún lugar. Ahora, voy a abrir paréntesis. ¿Ya? 0.1 milímetros que estoy convirtiendo, mira, por 1 dividido entre 1000 puedo escribir, ¿no? Pero ese 1 ustedes saben que es neutro multiplicativo. Entonces directamente lo voy a dividir entre 1000. Ahí ya tengo metros. ¿Se dan cuenta? Y ahora recién esto lo voy a elevar al cuadrado. Entonces esa es la operación que debería de escribir en la calculadora, ¿no? Siempre pasa eso, ¿no? Las calculadoras usualmente ya realizan esa operación. Y es este mismo valor, ¿se dan cuenta? ¿No? Hasta acá. Hasta acá, ¿no? $1,273,24, ¿no? ¿Y qué prefijo voy a usar si está acá la coma? Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué prefijo tengo que usar? Por 10 a la 6. Por 10 a la 6, ¿no ve? Que es mega. ¿Se dan cuenta? Prefijo del sistema internacional mega es igual 10 a la 6. Muy bien. El estudiante que respondió eso. El mismo resultado, pero con un M acá. Una M de megapascal. Miren esto. Miren. Podemos hacer un análisis muy rápido de este valor. Cuando recibimos una inyección intramuscular, ¿no? Intravenosa y todo eso, la enfermera o auxiliar de enfermería no emplea mucha fuerza, ¿no? Como para perforar la piel. ¿Y a qué se debe eso? Se debe a esta presión que se emplea. ¿Se dan cuenta?
Cuando ustedes aplican una fuerza pequeña, esto tampoco es tan pequeña, ¿no? 10 newton, no es como 1 kilogramo de masa acelerado, más o menos así, ¿no? Algo así, tal vez menos, ¿ya? En una área muy, muy pequeña, o con un área muy pequeña, la presión es mayor. O sea, ¿qué quiere decir eso? La presión es igual a fuerza entre área. Si la fuerza que estamos aplicando es mayor, ¿no? En un área mayor, la presión no va a cambiar mucho, ¿no? O sea, no va a ser muy, muy grande, se podría decir. Es el ejemplo, por ejemplo, de maquinaria pesada. Imaginen un tractor, ¿no? Un tractor que está caminando sobre que está andando, ¿no? O se está movilizando sobre un pantano, arena tal vez. Y comparemos ese tractor, imaginen, contra un caballo, podríamos decirlo. El caballo que debe tener unos 500 kilogramos y el tractor debe de pesar unos 20, exagerando, ya voy a decir tal vez unas 10 toneladas, el tractor no se hunde y es debido a la distribución de la fuerza en el área. Mientras tanto, el caballo se va a hundir. ¿Por qué se va a hundir el caballo? Porque el área de contacto entre sus patas es menor. Y si esa área de contacto es menor, la presión aumenta. ¿Ya? Aumenta la presión. Y con esta tarea, para mañana va a ser, ¿ya? Tarea. Va a ser algo así la tarea. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Creo que no. ¿Ya? A ver. Acá está. Es algo así su tarea, miren. Todos conocemos a este mosquito, causante de muchas enfermedades, ¿no? Esta es la parte que me interesa. El aguijón de este mosquito debe tener algún diámetro, ¿no? Entonces, ustedes van a investigar qué diámetro tendrá este aguijón del mosquito y calcular la presión, ¿ya? Con que ataca a un individuo, o la fuerza, ¿no? Con qué fuerza pica y con qué presión. ¿Cómo determinamos la fuerza? Por ejemplo, en un humano, la fuerza de un humano es, de un golpe, por decirles, ¿no? Es muy próximo a su peso. O sea, la fuerza de un golpe para un humano es igual a su peso prácticamente. Si un humano pesa unos 50 kilogramos, entonces la fuerza de un puñetazo, ¿no? Más o menos es 50 por 9,81, ¿no? ¿Se dan cuenta? 450 newtons más o menos, ¿no? Entonces,
Un mosquito, la fuerza con la que te va a picar, más o menos es la fuerza de su peso, ¿no? Tendrían que conocer la masa del mosquito, multiplicarlo por la gravedad. Y ahí tienen el peso del mosquito. ¿Ya? La masa, ese valor también lo tienen que averiguar. Entonces, esta es la tarea. Calcular la presión con la que te pica, así lo voy a colocar, ¿ya? Pica un mosquito. ¿Eh? Coloquemos para mayor referencia, dengue. Este mosquito que le estaba mostrando hace un momento, ¿no? Este. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? ¿Esta tarea? Sí, ingeniero. ¿Ya? Y lo van a presentar para miércoles 3, ¿no? 3 de agosto. ¿Ya? Para el miércoles 3 de agosto. No voy a habilitar Classroom, una clase de Classroom. Y la idea es la siguiente, o la razón, porque solo va a ser un mes de clase virtual, ¿no? Por esa razón no voy a habilitar el Classroom. Ya va a ser todo por WhatsApp. Va a ser en sí más cómodo para mí y tal vez más cómodo también para ustedes. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna consulta del avance de hoy día? Pregunta. El trabajo de hoy día lo vamos a presentar como un escaneado de PDF, ¿está bien? Sí. Me escaneo una foto, pueden sacarlo, ¿no? Al trabajito que hagan. En el transcurso de hoy y mañana les voy a enviar el carimbo para que presenten. ¿Ya? Tienen que acostumbrarse a manejar carimbo, es necesario. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Otra consulta? Nadie. Ya. Entonces, el avance de la asignatura es hasta acá. Continuamos el día miércoles. Tengan un buen resto del día. Hasta luego a todos. Gracias por asistir.